Procesal Civil a distancia de parte general como de la diplomatura de parte especial. Ustedes saben que nos encontramos siempre con un inconveniente por nuestro sistema federal de que tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que cada provincia no ha delegado el Poder Nacional y dicta sus propias normas procesales. Tenemos muchos códigos que se han adaptado, digamos, al sistema del Código Procesal Nacional, pero tenemos muchas provincias, como es Córdoba, que tiene su normativa propia y que, bueno, eso nos hace a que muchas veces las normas procesales, nunca los institutos, porque los institutos procesales, como los principios procesales, se manejan en todo el país de la misma forma, sino que las normas que regulan cada instituto sean en muchos casos diferentes. Sin embargo, después del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, al haber, sancionado tantas normas procesales, aunque no lo hayamos querido o no lo haya querido el Código de fondo de esa manera, ha unificado muchas cuestiones que son procesales en todo el país. Y uno de esos temas justamente es el de la capacidad y representación en juicio, que si bien ustedes van a ver que en cada código procesal tiene regulado de una manera diferente cómo deben presentarse los poderes o qué requisitos tienen los poderes, etcétera, etcétera, las normas generales de representación hoy están establecidas en el Código Civil Comercial en un capítulo al inicio del código prácticamente, donde habla de representación de manera general, o sea, de la representación de la persona, que no habla justamente de la representación procesal, que es lo que regulan los códigos procesales. Pero para hablar justamente de representación procesal, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la capacidad y la representación que debe tener una persona para poder estar en juicio. O sea que eso es una cuestión que, aunque no nos parezca, lo ha regulado el Código Civil y Comercial para todos en forma similar. También ustedes saben que las normas procesales que ha dictado el Código Civil y Comercial se encuentran vigentes desde agosto del 2015, o sea, han entrado en vigencia en forma automática. Ello significa que todas estas normas procesales que están contenidas en el Código Civil y Comercial pasan de alguna manera a modificar los códigos procesales, aun cuando esos códigos procesales todavía en muchas provincias, como es la de Córdoba, no hayan, modificado los códigos procesales teniendo en cuenta estas normas del Código Civil y Comercial. Por eso vamos a ver que muchas normas se encuentran desajustadas y que tenemos una incompatibilidad entre la norma procesal que está en el Código Fondal a la norma procesal que se encuentra en los códigos rituales. Y con esto, si yo hablo de aplicación inmediata de las normas procesales, le tendría que decir que la norma más moderna va de alguna manera a revocar o a, que dejar erradicada la que es la norma anterior en el sistema procesal. En este juego de normas del artículo, independientemente que yo piense que las normas procesales son de aplicación inmediata, yo digo, también tenemos muchas normas que son a lo mejor de mitad de fondo y mitad procesales, que son, cuestiones estatuidas por el código de fondo y que hacen prácticamente al desenvolvimiento de un juicio, como es el proceso sucesorio, el juicio sucesorio, o lo que puede significar una ejecución hipotecaria, en el cual tenemos que ver, para delinear un poco lo que es la aplicación del 7, es si tengo una nueva norma que modifica esa norma anterior, porque si es una norma moderna, en realidad el conflicto de aplicabilidad no debe existir. Aplico la nueva norma
y no vamos a tener ningún tipo de problema, porque el problema se suscita en el transcurso del tiempo cuando yo tengo una norma que me está modificando la norma anterior, en el cual yo debo tener en cuenta que antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación se aplican las reglas de Vélez, y después del Código Civil y Comercial se aplican las normas de este código. Lo primero que tenemos que entender para hablar de capacidad es esto que yo les he puesto acá. La capacidad para estar en juicio es un derecho humano. ¿Y por qué digo esto? Para entender todas estas cuestiones que se encuentran relacionadas con los derechos humanos, por supuesto que lo que debemos visualizar es cuál ha sido el paradigma central que ha manejado a nivel de interpretación el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad hoy un juez que se encuentra frente a un proceso y que debe hacer un caso concreto, una subsunción de normas, lo que debe hacer el juez en ese caso concreto es establecer la normativa que resulta aplicable, que es la normativa del Código Civil, ver que esa normativa aplicable resulte conforme con la Constitución Nacional, resulte conforme con los tratados internacionales que tienen el mismo rango que la Constitución, que no hay duda que es el Tratado de Derechos Humanos, y particularmente el Código dice, y de manera puntual, señor juez, quiero que me tenga en cuenta los tratados de derechos humanos, con lo cual no hay duda que en todo este tipo de interpretación, si yo considero que la capacidad es un derecho humano, obvio que voy a tener que tener en cuenta todas estas reglas de interpretación, y siempre voy a tener que estar el juez con una perspectiva de derecho humano tratando, ¿no es cierto?, de que ese juez, digamos, lo pueda, digamos, pueda favorecer el derecho humano, y por eso que lo mismo lo hacía Vélez, aunque no teniendo tantos tratados, ante la duda yo tengo que presumir que una persona tiene capacidad jurídica y que tiene capacidad para estar en juicio. Entonces, si yo parto de esas premisas, ¿no es cierto?, la regla general en la capacidad es que toda persona se presume capaz, salvo las limitaciones que están expresadas por la ley o por una sentencia judicial. ¿Cuál sería una limitación establecida por la ley? Y sabemos que sí o sí, y no hay duda, los menores de 13 años no tienen ningún tipo de capacidad, por lo tanto van a necesitar sí o sí de sus representantes legales. Eso no obsta a que yo al niño lo escuche en juicio, que lo traiga al niño para conocer qué es lo que opina, pero en realidad él no tiene capacidad jurídica para estar en juicio, o sea que tengo una limitación que le establece la ley. Y también me establece el artículo 23 las limitaciones que me establezca una sentencia judicial. Y esto es la sentencia que se dicte con motivo de una declaración de incapacidad total o de restricción a la capacidad, en lo cual deberán tenerse en cuenta cuáles son las restricciones que ese juez ha marcado a los fines de ver, digamos, cuál es en realidad la capacidad o incapacidad que tiene esa persona. Vuelvo a insistir, la regla siempre ha querido ser que la presunción sea que toda persona tiene capacidad jurídica. Ahora, para mí una diferencia fundamental que dejó de lado la gran discusión que teníamos con el 152 ter, que es el que modificó la Ley de Salud Mental Nacional, era que según ese artículo no podía existir nadie que tuviera una declaración de incapacidad total. Y para mí era una forma de desproteger a esas personas. Porque si la persona está con una incapacidad total de manejar su persona y sus bienes, debe ser declarada incapaz. Porque lo que se persigue con estas declaraciones de incapacidad no es ni estigmatizar a la persona, ni discriminarla, sino justamente protegerla. El juez está para proteger a esa persona. Si esa persona no puede manejar su persona y sus bienes, el juez debe declararla incapaz y debe declararle un curador, nombrarle un curador
para que directamente sustituya la voluntad de esa persona. Si esa persona tiene capacidad, si esa persona realmente tiene capacidad o tiene algún tipo de capacidad, ¿no es cierto?, puede realizar determinadas actividades por sí sola, entonces en ese caso sí, yo le voy a nombrar que es una persona que tiene determinada clase de restricciones para el ejercicio de su capacidad. Y para esas restricciones que tiene de su capacidad, yo le voy a nombrar un apoyo, ¿sí? Pero en realidad, la restricción total no es que puede, debe existir para yo poder, ¿no es cierto?, proteger totalmente a esa persona. Aviso que voy a tomar un cafecito, así que me van a ver con la taza, pero podemos hablar mientras yo me tomo el café. Lo que me dice el 24 del código, me dice, ¿quiénes son las personas incapaces? La persona por nacer, no tenemos duda. La C, que es la persona a la que estuvimos hablando recién, declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión de la decisión, y el problema grave que no ha suscitado de la sanción del código es este inciso B, que dice que son las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente. ¿Y por qué me ha puesto esto así el código y no me ha dicho los menores de 18 años, que era como existía antes? Porque el código me ha creado un nuevo grupo etario, que son los de los menores adolescentes, que van entre los 13 y los 18 años, y que le ha dado una presunción de capacidad a esos menores adolescentes. En realidad es un tema sumamente áspero para poder determinar, porque yo digo, ¿cómo puedo diferenciar yo una persona que tiene, cómo puedo determinar que esa persona tiene un grado de madurez suficiente para poder estar sola en juicio, estar sola con un abogado letrado? Ya vamos a ver lo que nos marca el 677. Esta ha sido una de las cuestiones que ha ocasionado tanto inconveniente, no solo a la doctora Salazar, sino que se ve que a otros autores o juristas, que una de las modificaciones que traería la reforma que se ha introducido sobre el Código Civil y Comercial de la Nación es volver en este inciso B a decir que son incapaces las personas que no han cumplido de los 18 años. Entonces, con esto nos terminamos con este grupo indeterminado que es tan difícil precisar cuando alguien tiene una madurez suficiente, sobre todo cuando los mismos autores que han redactado esta norma establecen un sistema de dilatación del término, porque dice, va a haber que valorar la madurez suficiente para cada caso concreto. Yo puedo ser madura para establecer la área jurídica, pero puedo, por supuesto, tener una inmadurez total si quiero establecer o dirigir una obra de arquitectura, ¿cierto? Eso sería más o menos lo que ellos están queriendo plantear. Si se vuelve al viejo sistema del Código de Vélez, dejaríamos de lado estas valoraciones que son totalmente, digamos, que han provocado mucha discordia, y volveríamos sobre ese tema. Ya vamos a volver, si tenemos un tiempito más, adelante con eso. El otro tema que siempre me ha preocupado a mí es la capacidad de la persona fallecida. A ver, el muerto obviamente que dejó de ser persona, ¿no?, y no tiene capacidad para estar en juicio. Por eso, cuando yo voy a iniciar el juicio o voy a seguir un juicio contra una persona que ha fallecido, tengo que iniciarlo en contra de la sucesión de, ¿no es cierto?, y voy a llamar a los herederos a los fines de que comparezcan el juicio a estar, digamos, en lugar de esa persona fallecida como continuadores de esa persona fallecida. Y ya sea, me van a venir los herederos forzosos que quedan investidos de pleno derecho, acreditándome solamente que son herederos forzosos, ¿sí?, o los herederos a intestados, los testamentarios, con la copia declaratoria de herederos, porque necesitan esa declaración de herederos para demostrar, ¿no es cierto?, que están investidos de la calidad de herederos. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?,
el juicio no puede ser seguido contra el muerto. Pero acá los demandados no son los herederos en forma personal, sino que es la sucesión. Porque yo el juicio lo sigo contra el muerto, hoy sería la sucesión del muerto y el acervo hereditario de esos muertos, y no con los herederos en forma particular. ¿Y por qué? Porque los herederos responden con beneficio de inventario, siguen respondiendo limitadamente. El heredero responde en la medida que recibe, no responde ilimitadamente. O sea, yo no puedo condenar, decir, condeno por el pago de la deuda a la sucesión de fulanito y tal, hoy su heredero, Juan, Pedro y Sonia, ¿no? Y no ponerlo en los límites, hoy sería del 2280, pero lo tengo que hacer porque si no, cuando yo quiera ejecutar la sentencia, me van a venir con la ejecución de sentencia en contra de los herederos y punto seguido me van a querer embargar los bienes de esos herederos. Y los herederos, vuelvo, solamente responden con los bienes del acervo hereditario, salvo por unas normas que ha establecido, digamos, el código, el 2321 del Código Civil y Comercial, que cuando los herederos hayan obrado de mala fe, por ejemplo, ocultar el acervo hereditario, en ese caso van a responder, esos herederos pierden el beneficio de inventario y van a responder ilimitadamente. El administrador extrajudicial es aquel que nombra, que se nombra sin necesidad de haberse iniciado declaratoria, por eso es extrajudicial, y puede ser que sea el administrador alguno de los herederos, que pueda actuar siempre y cuando no medie oposición de los otros, o puede recaer en un tercero en el cual todos los herederos le hayan dado un poder. Y acá volvemos al problema de siempre en las declaratorias de herederos. Siempre es sin perjuicio de tercero. Doctora, ¿cómo sabemos que están todos? Doctora, ¿cómo sabemos que no se opuso? Es sin perjuicio de tercero, es los que se denuncian, los que dijimos que estamos, y ahí vamos, ¿sí? Entonces, en muchos casos, ese administrador extrajudicial va a poder actuar, va a poder hacer arreglos en los inmuebles, va a poder actuar a lo mejor en muchos juicios, salvo en aquellos supuestos que el código le está diciendo que no, por ejemplo, renovar contratos de alquiler, en que no lo va a poder hacer solamente el administrador extrajudicial. Y si esa sucesión ya tiene declaratoria iniciada y tiene nombrado administrador judicial de la herencia, hoy es claro el 2354 cuando dice que ese administrador debe, no puede, debe intervenir en los procesos en que el causante es demandado. O sea, pasaría a ser un representante obligatorio de la sucesión. Cuando la sucesión es la demandada, o sea, el causante es el demandado, hoy su sucesión, sí o sí, y hay nombrado administrador judicial de la herencia, ese administrador es el que debe intervenir. En el caso de las herencias testamentarias, cuando hay albacea designado y no hay herederos o insumió todo el acervo, los legados, ese albacea también debe intervenir en los juicios que se inicien contra el causante. Y en la herencia vacante lo debe hacer el curador de bienes. Bueno, y ahora vamos a ver, porque tiene una relación directa, ¿no es cierto? Si estamos hablando de capacidad, digamos cómo se representa. Toda persona que es capaz puede estar en juicio, ¿sí? Puede estar en juicio en forma personal, pero también puede dar algún tipo de representación. Dentro de las representaciones que nosotros tenemos, como digamos que son, tenemos la representación voluntaria, la legal y la orgánica, que son ahora las tres tipos de representaciones que establece el Código Civil y Comercial. Una cuestión que es importante es que cuando nosotros hablamos de representación voluntaria o cuando hablamos con el Código de Vélez, lo primero que se nos venía a la cabeza era pensar en un poder.
Hoy el código es clarísimo. Puede haber representación voluntaria con o sin poder y puede haber mandato con o sin representación, ¿sí? O sea, si yo hago jugar el 358 con el 1320, se van a dar cuenta que puede haber una modificación y que no siempre la representación implica que yo debo tener un mandatario, porque puede haber otro tipo de representaciones. La representación legal es la que decíamos, el curador por el insano, el tutor por los pupilos, ¿sí? Los padres por los hijos menores de edad, etcétera, etcétera. Y también lo que regula el código es la representación orgánica, que la representación orgánica es de las personas jurídicas privadas. El código hoy regula, el código civil y comercial regula las personas jurídicas privadas y sigue vigente la ley de sociedades que me regula las personas, digamos, las personas que son jurídicas, porque son personas jurídicas, pero que tienen el dote de ser sociedades comerciales. Entonces, una cosa es la persona jurídica privada, de la cual la distingo de las personas jurídicas públicas, como el Estado Nacional, Provincial, etcétera, que tienen sus representantes, por ejemplo, el Procurador del Tesoro, de las sociedades comerciales. ¿Qué hace el código? Me regula las personas jurídicas privadas. Y lo primero que me dice, señor, 143 del código, tenemos que diferenciar. Una cosa es la persona jurídica privada, el ente, y otra cosa son sus miembros. Y el principio general es que los miembros de las personas jurídicas privadas no responden, ¿no es cierto?, por los hechos realizados por las personas jurídicas. Ese es el principio general, o sea, tengo totalmente deslindada los hechos que hacen las personas jurídicas por los cuales responde la persona jurídica, ¿sí?, y los hechos realizados por los miembros. ¿Cuándo yo voy a poder atacar el capital o el patrimonio de los miembros de las personas jurídicas? Aplicando el 144, que se llama de inoponibilidad de las personas jurídicas, que es idéntico al artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, que me habla del corrimiento del velo societario, que es cuando yo quiero trasvasar el ente societario e ir contra el patrimonio de los socios. Una cuestión que se usa muchísimo en la ejecución de terceros no demandados en los juicios laborales. Se ha usado muchísimo eso. Ahora el código me permite también, y lo llama responsabilidad orgánica, y la trasciende a esa personalidad orgánica, no solamente a la persona jurídica privada, sino a sus miembros, cuando se dan las mismas situaciones del artículo 54, cuando ha habido mala fe, estafa, simulación, etcétera, etcétera. O sea, que en este caso particular eso es muy importante. Un tema de la persona jurídica diferenciada de sus miembros es el tema de los consorcios. Porque los consorcios hoy en el Código Civil y Comercial están titulados como personas jurídicas privadas. Y en ese caso, digamos, lo que haga el consorcio no responderían sus miembros. Y esto se ve que también ha ocasionado, cuando se han dado cuenta de que era la gran discusión que había en el artículo 8 de la 13512, sería otra de las modificaciones que tiene el Código, que estaría, digamos, la reforma del Código Civil y Comercial, es justamente apuntar que los consorcios dejarían de ser personas jurídicas, con lo cual no aplicaríamos el artículo 43. En el caso de las sociedades comerciales, ¿no es cierto?, la representación lo ejerce de acuerdo a cada tipo social, el presidente en la SA, el gerente en las SRL, y si bien se dijo originariamente que el Código Civil había dejado de lado con la modificación de la Ley de Sociedad de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, en realidad es porque la ha regulado, modifica el 21 y siguiente de la Ley de Sociedades Comerciales y establece un artículo donde dice, señores, existen entes sociales que no están claramente tipificados.
o porque no están constituidos regularmente, o cuando, aún estando constituidos, no han sido debidamente inscritos, le está faltando algún elemento. Es lo que hablábamos antes, sociedades irregulares y sociedades de hecho. ¿Qué es lo que ha modificado, sí, el código? Ha dicho, en estos casos, siempre se presumía que la responsabilidad era solidaria de todos los miembros de esa sociedad de hecho o irregular. Ahora, la responsabilidad, la regla es que sea mancomunada. Cada uno responde en la medida que aportó, o en la medida de la responsabilidad de los actos que realizó, ¿sí? Para que haya solidaridad, o la tienen que haber pactado en el contrato originario del ente social, o lo tienen que haber pactado para el acto que están realizando y por el cual se está realizando el juicio, etcétera, etcétera. O sea, establece un sistema distinto de representación, con lo cual, para yo integrar la litis, debería ver si tengo necesidad o no, porque siempre hablamos que cuando hay solidaridad hay un consorcio pasivo necesario, en cambio cuando están mancomunadas, ese litis consorcio es no necesario, por lo cual yo no tengo necesidad de citar a todos los miembros de ese ente social. Y bueno, y la representación voluntaria es a través de lo que hablamos, cuando es con mandato, con poderes. En realidad el código, la única diferencia, en vez de hablar de poder general y poder especial, habla de poder general y poder con facultades especiales. Lo que sí tenemos, dos cuestiones que son muy importantes. Uno es el tema de las libertades de la forma, que yo puedo hacer un poder con total libertad de forma. Sin embargo, vamos a ver que en esta libertad de forma sí tengo yo un problemita con el artículo 90 del Código Procesal, que cuando me habla de los poderes generales me dice que tengo que acompañar copia de la minuta. Y la minuta solamente es de una escritura pública, la minuta o testimonio de ese poder. Y existe únicamente si hay escritura pública. Usted me preguntan, doctora, ¿podríamos hacer un poder general a través de un escrito particular? Sí, lo podrían hacer, pero en cada juicio que tú tendría que ir ese apoderado, tendría que ir el poder dante a ratificarlo, porque si es un documento privado, para ser válido yo necesito la ratificación. Entonces creo que independientemente de esta libertad de forma, la práctica nos ha llevado a que sigamos viendo como poderes generales para estar en pleito los documentos, los instrumentos públicos, porque si no, digamos, sería mucho más engorroso para ese poder dante tener que ir cada vez a hacer esa ratificación. El tema de la ratificación sigue como es la doctrina de la Corte, lo puedo ratificar siempre y cuando no haya sido, digamos, cuestionado el poder por la parte contraria, ¿no? Cuando el poder ya ha sido, digamos, ya ha tenido un contradictorio y ha sido impugnado, obviamente que no puedo ratificar, y aun cuando lo deje ratificar, las costas las va a pagar el que presentó el poder en malas condiciones o sin las condiciones necesarias. Bueno, y para terminar, vuelvo un poquito sobre lo de los menores, y les quería decir esto. Cuando me habla de, si yo hago jugar el artículo 26 del código con el 639, que está en las normas allá de familia, la regla me dice que a mayor capacidad del menor, es menor la representación que van a tener los padres. Esa sería la regla, porque iría en concordancia con esta madurez suficiente y presunción de capacidad que tendría el menor adolescente. Ahora, mi gran preocupación siempre ha sido, porque después vemos en el 677, dice, los padres pueden iniciar en representación de su hijo menor el juicio, puede venir, digamos, con lo cual debería firmar el menor, no es que pueda acompañar, sino que para mí, con una interpretación del 645, si es un menor adolescente, debe firmar la demanda. Ese menor adolescente debe tener conocimiento de la demanda que se está haciendo. Y el 677 me dice, puede venir solo el menor, con un abogado, digamos, trayendo su asesor letrado.
que ese abogado o ese letrado que él trae, si yo tomo, digamos, la Convención del Derecho del Niño y la Ley de Protección de los niños y adolescentes, es lo que llamamos el defensor del niño o el abogado del niño. El abogado del niño es un abogado público del Estado que debería existir listado en todos los colegios de abogados o en la Secretaría de la Niñez o en los organismos que manejen la niñez, para yo saber que son personas que van a defender correctamente los intereses de esos niños, ¿sí? ¿Puede el niño firmar un contrato de locación de servicio con un abogado? ¿Permite hoy el Código Civil que firme ese abogado un contrato? En realidad, si nosotros vamos de los artículos 677 en adelante, vamos a ver que los contratos que están permitidos para los menores son los mismos que permitía Vélez Sarsfield. O sea, que son aquellos contratos que tengan relación con su oficio o profesión a partir de los 16 años, no pueden trabajar antes, ¿sí? Y, digamos, los que son los contratos de escasa cuantía. Como yo digo, comprarme en el kiosco un alfajor, tomarme el colectivo, usar la SUBE, etcétera, etcétera. O sea, que son cuestiones, digamos, que son de escaso contenido económico. Pero podría firmar un contrato de locación de servicios con ese menor, de ninguna manera lo puede usar, digamos, y firmar ese contrato. Entonces, yo me pregunto, ¿inicia el juicio solo? Bueno, sí, pero el 678 le dice, pero vos llamámelo a los padres porque los padres se pueden oponer a ese juicio. Entonces, cuando inicia el juicio el menor con su abogado, lo primero que tiene que hacer el tribunal es citar a los padres y llamar a los padres. O sea, que ese menor me tiene que denunciar si tiene los padres, el domicilio de los padres, y yo tengo que traer a los padres, porque si los padres tienen derecho de oposición, yo le tengo que dar la posibilidad que se opongan. Y para dar esa posibilidad, obviamente que los tengo que traer al juicio, ¿sí? Entonces, si los traigo al juicio y se oponen, fíjense el enfrentamiento que tenemos, que lo tengo. Por un lado, al niño con su abogado, a los padres con su abogado, al asesor letrado, que va a venir, porque lo tengo que traer sí o sí por el 103 para que me defiendan los intereses del niño, ¿estamos? Y el pobre juez, con todo esto que tiene que resolver, teniendo en cuenta siempre el interés superior de ese niño. Entonces, denme un ratito que ya voy a contestarle las preguntas. Termino mi presentación. Y bueno, y acá van a ver ustedes todo lo que yo les comentaba, todos los conflictos y las cuestiones que hemos tenido cuando es el tema de un menor, ¿sí? Esto se los dejo. Y lo de restricción a la capacidad, ya lo vimos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy el código separa. En vez de, ya no habla más de representación promiscua, sino que me diferencia la actuación principal de la complementaria del Ministerio Público de la Defensa. Es, digamos, la regla general es que sea complementaria, que vaya al lado de los padres, al lado del tutor, al lado del jurado. ¿Cuándo se vuelve en principal? Y cuando el que es el representante necesario de esa persona no actúa, o cuando hay conflictos de intereses, o sea, todo lo que me marca el 103, yo tengo establecido cuándo debe venir ese Ministerio Público de la Defensa y actuar como principal, o sea, que estaría inclusive desplazando a los representantes legales. Bueno, como pueden ver, el tema de la capacidad y representación siempre ha sido un tema bastante álgido para nosotros. Los voy a dejar con algunas preguntas. Acá voy a empezar a contestar una.